que vamos a iniciar la próxima semana. Y siempre yo le preguntaba el tema para esta convención y me dijo, habla de los carbones encendidos. Yo quiero que diga carbones encendidos. Diga nuevamente, carbones encendidos. Ahora diga así, yo soy un carbón encendido. ¿Cuántos lo comienzan a entender? ¿Cuándo comienza el Espíritu Santo a mostrarle que tú eres un carbón encendido? Escúchame bien. Los carbones encendidos en la palabra de Dios están íntimamente relacionados con tres grandes profetas y con el llamado que Dios les hizo a estos profetas, a los profetas mayores. Escucha, los carbones encendidos tienen relación con los grandes profetas que Dios les habló y con su llamado. El primer profeta, el profeta Isaías, en el capítulo 6, vamos a mirar del 5 al 7. Yo quiero que me acompañes ahí. Nos vamos a concentrar en el llamado que Dios le hizo a Isaías. ¿Cuántos están ahí? En el capítulo 6, y lo vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 7. ¿Cuántos están ahí? A su nombre. Gloria a Dios. El título que la palabra del Señor tiene para el llamamiento del profeta Isaías es visión y llamamiento de Isaías. Y yo creo que nos concentremos en los versículos 5 y 7. En el versículo 5 dice la palabra, entonces dije, está hablando el profeta, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yo quiero que medites en esa palabra. Siendo un hombre inmundo de labios inmundos, el Señor le ha placido hacerle el llamado al profeta. Versículo 6. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada ¿qué? Tu culpa y limpio tu pecado. Escúchame. Es muy interesante la manera como Dios hace un llamamiento a un hombre cualquiera, porque hasta ese momento Isaías era un hombre común y corriente que habitaba en medio del pueblo, pero le da una visión al profeta, lo lleva en una visión y en esa visión le confirma su llamado, pero para que el llamado se dé del profeta, primero utiliza unos carbones que limpian sus labios. Por eso la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Lo primero que le hace un llamado al profeta es a cuidar de ¿qué? De su lengua, de sus labios. Por eso dice, hombre impuro de labios impuros. Lo primero que debemos aprender para que haya un acercamiento con Dios, un llamamiento, y a partir de ahí comencemos a ver cosas maravillosas, sobrenaturales, es que aprendamos a cuidar nuestra manera de hablar. De la manera de hablar nos vendrán cosas buenas o malas, pero no puede ser como dice en Apocalipsis capítulo 3, que a los tibios los vomitaré de mi boca. Porque Dios no quiere
que tú digas una cosa y al rato estés diciendo otra. Por eso la palabra dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero vamos a continuar con el siguiente profeta, el profeta Ezequiel. Yo quiero que me acompañes al capítulo 1, versículo 13. El primer capítulo del profeta Ezequiel. Mira que es casi parecido el título de Isaías, porque dice la visión de la gloria divina. O sea que nuevamente Dios le hace un llamado a Ezequiel, pero primero le da una visión. ¿Qué necesitamos todos? Tener una visión. Porque primero le dio una visión al profeta Isaías. Ahora lo repite con el profeta Ezequiel. Yo quiero que me acompañes al capítulo 1, versículo 13, y dice la palabra del Señor. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones encendidos, de carbones de fuegos encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían ¿qué? Relámpagos. Y los seres vivientes, versículo 14, corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Escucha, vuelve a relacionar la visión de Ezequiel con unos carbones encendidos. Y para entender claramente lo que el Señor nos quiere decir esta noche, vamos a mirar al profeta Elías, el que hizo descender el fuego, el que hizo que llovieran 3 años y que también cesaran 3 años de lluvia. Quiero que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos 5 y 6. Entonces te devuelves, vamos para atrás y vamos a encontrar después de Samuel a Reyes. Si estás ahí me dices amén. Primera de Reyes, ubícate. Capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Cuántos están ahí? Todos apercibidos esta noche al mensaje que Dios quiere para su pueblo. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor. 5. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Habla del profeta Elías. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. ¿Qué le dice? Levántate y come. Pero devolvámonos un poquito después donde dice dormido. Después de dormido, ¿qué dice ahí? Un ángel, ¿qué pasó? Un ángel le tocó. No pierdas esa parte. Le toca, y en el versículo 6, entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas, una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Escúchame, esa palabra sobre ascuas significan cuando los carbones están al rojo vivo, encendidos. O sea, un carbón que no esté encendido no es de gran utilidad. Los que preparan comida, los que preparan los asados y todo. Más tarde vamos a definir lo que es un carbón, para que nos demos cuenta. Para Dios es útil tu vida cuando tú eres un carbón, ¿pero qué? Encendido. Sí. Ahora sí, mira. En Isaías, capítulo 6, que estábamos, el profeta tiene una visión. Escúchame.
Pero Dios utiliza a un hombre de labios impuros. Hombre impuro de labios impuros, para llevar a cabo su propósito. Si Dios quisiera utilizar a sus ángeles, no necesitaría de nosotros. Pero a lo largo y ancho de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, Dios quiere contar con sus hijos, con sus santos, con los que le han conocido, los que se han bañado con la sangre de Cristo y que están dispuestos a decir como el profeta Isaías en el capítulo 6, heme aquí, Señor, envíame. Dios cuenta con cada uno de nosotros para llevar a cabo el propósito divino que tiene para toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para Dios somos importantes. Mira, te voy a comprobar que para Dios somos muy importantes. Ustedes saben que está comprobado por las huellas digitales que cada uno tenemos, que están en la cédula. Ni siquiera los mellizos, escúchame, ni siquiera los gemelos tienen las mismas huellas. Dios nos hizo a cada persona únicos. ¿Y sabe por qué? Porque Él espera que por ser único para Él, sea parte del propósito que Él tiene para los finales de los tiempos. Por eso, para ti y para todos los que están aquí, somos sus amados, somos sus hijos. Gloria a Dios. Y espera que, como somos sus hijos, cuenta con nosotros. Mira, cuando Jesús hizo el llamado a los 12 discípulos, porque todavía no eran apóstoles, cuando les hace ese llamado, eran hombres impuros con labios impuros. La mayoría de estos hombres, de estos varones, eran iletrados, violentos, que difícilmente uno hubiera creído que ellos pudieran llevar a cabo el propósito de Dios. Escúchame. Pedro era como un torero, bajaba orejas. Cuando vino mal con el soldado a coger a Jesús, cogió su espada y le bajó la oreja. Juan, el discípulo amado, le llamaban el hijo del trueno por la manera como se expresaba. ¿Sabe lo que dijo en un momento? En un momento de rabia, de ira, dijo: Señor, hacemos descender fuego para quemar a todos estos de aquí. Jesús solamente lo escuchaba. Un incrédulo, parte de los discípulos de Jesús, Tomás, que no lo había visto resucitar y le dijeron que ya habían visto a Jesús, él dijo: hasta que yo no meta mi dedo sobre la llaga, no voy a creer que el Maestro ha resucitado. ¿Qué te quiero decir? Que todos los hombres y todas las mujeres que Dios utiliza personas imperfectas, con sus debilidades, con su mismo pecado. Porque cuando tú conoces al Señor, cuando el Espíritu Santo hace parte de tu vida, trae una transformación en tu vida, un cambio, que la misma gente desde tu familia lo comienza a notar. No vuelves a ser el mismo ni la misma. No era aquel que mantenía en conflictos con el vecino, dicen. No era aquel que mantenía drogado todo el día. No era aquel el borracho.
que le pegaba a su esposa. Y se quedan otros más sorprendidos. ¿No era el sicario? Oiga, antes de viajar para Colombia, he conocido un pastor que hace 20 o 25 años usted lo conocía porque era terrible. Mataba, robaba, se drogaba. Era el terror de aquí, de todo este sector. Y usted lo ve ahora predicando la palabra con fuego, yendo a las cárceles a decirle a un sicario, a un ladrón: yo fui tal vez más terrible que tú, y Dios me sacó. Dios me sacó del muladar, Dios me sacó del lodo cenagoso. Dios utiliza personas imperfectas, porque Dios se glorifica en nuestra debilidad. Por eso dice la palabra: cuando más débil soy, ¿qué debo decir? Fuerte soy, porque ya no soy yo, sino ¿quién? El Cristo de la gloria que vive en mi vida. Dale un fuerte aplauso al que vive. Escúchame. En la Biblia, como les decía, Dios cuenta para su obra no con los ángeles. Los ángeles vienen a nuestra vida, escúchame, como dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es cuando tú invocas la presencia de un ángel. Ellos son obedientes a la oración y ellos vienen en tu ayuda. Pero Dios no va a contar con ellos para la obra que quiere hacer aquí en la tierra. Ellos son ayuda. Pero cuentas con nosotros, con sus hijos. Escúchame, la Biblia proporciona un precedente para un llamamiento. Escúchame, hay un precedente para el llamamiento de cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese precedente? El primero, ¿qué hizo el ángel? Lo tocó. Lo tocó. Y después de que lo toca, purifica a la persona ¿con qué? Con los carbones encendidos. Eso hace parte de un precedente a un llamamiento. O sea, Dios no te va a utilizar hasta que primero hayas pasado por ese proceso de purificación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que debes gozarte en los desiertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso debes gozarte en las tragedias. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debes gozarte en las debilidades, en las necesidades, porque es ahí donde el Señor te va a utilizar. Gloria a Dios, aleluya. Ahí te va a perfeccionar. A Pablo lo metió en una cárcel y desde ahí, en su debilidad, con cadenas, trajo la gloria de Dios a la tierra. Gózate. Pablo decía: si me he de gozar, ¿en qué me he de gozar? En mi debilidad. Tienes que renunciar a decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Todo lo que pasa a nuestro alrededor cuando somos llamados de Dios es un propósito divino de Dios. Te está preparando para cosas sobrenaturales. Porque cuando venga el Señor y te haga un llamado, tú ya vas a estar preparado. Amén. Ya no te va a tocar ni la debilidad, no te va a tocar la desgracia, la tristeza. La primera cosa que el Señor quiere quitarte de tu vida es que sigas pensando con la quejadera de decirle: Señor, ¿por qué me pasa eso? Ninguno de los varones y mujeres de Dios que hacen parte del propósito divino y de su obra
primero tuvieron que pasar por las pruebas. Dios va a purificar. Dios va a quemar todo lo que no glorifica al Señor. Si tu debilidad son las mujeres, Dios lo va a hacer, a los hombres. Si tu debilidad es el chisme, Dios lo va a hacer. Si tu debilidad es el dinero, Dios lo va a hacer. Porque Dios es así. Él sabe lo que necesitamos. A veces nosotros queremos pedirle al Señor lo que creemos que es para nuestro bien. Pero el Señor es especialista en cambiar una cosa por otra. Y cuando tú comienzas a crecer espiritualmente, comienzas a entender, ahora sé por qué Dios no me dio en ese tiempo esa casa. Porque dices, yo en ese tiempo no tenía la sabiduría para manejar y la hubiera vendido. Ahora entiendo el porqué. Por eso, el profeta Job dijo en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque antes del capítulo 42, tú te regresas al 41, desde el primero, y usted encuentra las tragedias que pasó Job, las debilidades que pasó Job. Tal vez, según los estudios de los teólogos, dicen que tal vez ninguno de nosotros pudiéramos soportar las pruebas que pasó. Tal vez es fácil perder las cosas económicas porque se pueden recuperar, pero el dolor que deja perder a sus hijos en tragedias, díganme, ¿sabe lo que le dijo el diablo a Dios? Toca a Job en lo que más le duele. ¿Cuál era? Los hijos. Los hijos. No. Cuando uno le toca en su cuerpo, es en carne propia que comienza a entender muchas cosas. Tú no puedes entender el dolor ajeno, a menos que tú hayas pasado por él. Por eso ciertas personas, cuando uno le comenta algo de que uno tiene un dolor, la persona que ha pasado eso dice, yo te entiendo. Yo pasé esas noches sin dormir, en insomnio, con dolores. Escúchame. Dios quiere llevar a esta iglesia a una dimensión diferente. ¿Cuántos gloria a Dios hay? Gloria a Dios. Dios te quiere llevar a ti a una dimensión diferente. Gloria a Dios. Que puedas mirar las cosas que el mundo no lo ve. Que puedas entender por qué está pasando lo que está pasando en los países. Que puedas entender qué es lo que se viene ahora. No solamente para Ecuador, sino para todos los países de Sudamérica. Y tú puedas decir, ahora entiendo, Señor, me has preparado para esos tiempos finales. Dios utilizará mujeres y hombres de labios impuros para glorificarse, como lo hizo con el profeta Ezequiel, como lo hizo con el profeta Jeremías, con el profeta Oseas, con el profeta Ezequiel. Si tú te lees la vida de estos profetas, vas a encontrar situaciones difíciles. Un profeta como Jeremías, metido durante mucho tiempo en una cisterna de barro, con cadenas, una sola comida que le daban. ¿Sabes por qué? Porque era la manera como el pueblo iba a entender que Dios había colocado un profeta con un propósito para ese tiempo. Fue la única manera para que entendieran y escucharan cuando el profeta
Jeremías les dijo: no vayan a Egipto, allá van a morir. Los pocos que quedaron vivos se dieron cuenta que lo que el profeta había profetizado venía de parte de Dios. Y todos aquellos que renegaron y lo metieron en una cisterna al profeta murieron. Escúchame, cuando Dios lleva a un lugar, o un profeta, un hombre que tiene una palabra, es para hacer algo diferente en una iglesia. No podemos ser religiosos. La palabra debe cambiarnos. Tu manera de pensar, de sentir, de actuar debe ser diferente. Que digan, como hablaban de los seguidores de Pablo o los discípulos de Jesús, esos que trastornan el mundo. Que digan los que están aquí en la Juan Montalvo, son aquellos que trastornan el mundo. Amén. Son aquellos que hacen que se estremezca el mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Créanlo, hermano. Dios ha venido a cambiar, a transformar. No podemos ser indolentes, no podemos estar en la misma situación. El diablo me arrebata a mi hijo y lo dejo, y me roba los trabajos y lo dejo, y me coloca las enfermedades. No. Dice la palabra que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero el Hijo de Dios vino a deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Despiértate, tú que duermes, levántate, como lo hizo el profeta. Levántate, sal de la comodidad, no más. Mi vida cambiará, mi relación con Dios va a cambiar a partir de ahora. Mi manera de orar va a ser diferente. Que cuando alguien me escuche al otro lado, Dios, algo está pasando allá. Debe pasar algo en tu vida, debe pasar algo en esta iglesia. No podemos seguir en la comodidad. No. Dios no quiere eso. Por eso Dios es que a veces le toca sacudir al mundo para que entiendan lo que hay que hacer. Escúchame. En el capítulo 2, en Hechos capítulo 2, los discípulos se reunían a orar cómodamente y compartían las cosas. Y todos llegaban, oraban y cantaban y adoraban. Y llegó el momento donde el Señor dijo: no están haciendo mi voluntad. Y comienza a armar la persecución a cada uno de los discípulos. ¿Sabe por qué nosotros hoy tenemos ese privilegio de su palabra, de tenerla, de estudiarla, de creerla? Porque gracias al sacudón que le pegó a los 12 discípulos, los sacó de la comodidad donde estaban en 4 paredes y comenzaron de 2 en 2. Nos vamos para Turquía, nos vamos para España, nos vamos para Francia. Todo el mundo corrió. Ya los utilizó el Señor. Ya levantaron iglesias con poder, con autoridad, porque ya tenían el Espíritu Santo en su vida. Gloria a Dios. Tú tienes el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Gloria a Dios. El fuego esta noche está en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. No me puedo morir sin ver la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La voy a ver con mis hijos. Gloria a Dios. La voy a ver con mi esposo, con mi esposa. Voy a ver, hombre, a los que nunca los había visto. Voy a ver esos hombres de fuego que se paran en una esquina y estremecen, que hacen temblar las paredes, hacen que se caigan los frutos. Ecuador necesita despertar. Ecuador necesita un avivamiento. Pero Dios cuenta con ustedes, con nosotros.
Dios. No con los del mundo que se están perdiendo. Hombres y mujeres con poder, con el fuego del Espíritu Santo. Por eso estamos esta noche aquí. Por eso el Espíritu Santo está aquí enseñando, hablando a tu vida, a tu corazón. Va a ser diferente mi manera de predicar. Escucha, voy a contar un testimonio corto. Hace años, cuando estábamos en Colombia, a mí el Señor me lleva a un lugar que se llama la Cueva de Adulán. Los que han leído la palabra, la Cueva de Adulán representa que tenías tus cosas, vivías cómodamente y después te lleva a un lugar donde no hay nada. Así me llevó a mí, a un lugar, después de haber tenido una escuela de música, estudio de grabación, televisión y todo, aparezco en una piecita, había 2 piecitas que ahí enseñaba música y todo. Cuando abrí la palabra, la Cueva de Adulán, era un propósito del Señor. Y enseguida llega otra persona que conoce de la palabra también. Ya éramos 2. Ya hablábamos de la palabra, comenzamos a orar. De pronto, otro, 3, también en la misma situación. Era un profesor que había perdido su trabajo, no tenía su apartamento, andaba en una piecita. Era casualidad que nos pasara eso. No, nos llevó a la Cueva de Adulán para hablarnos, para sacudirnos, para decir: yo cuento contigo, ustedes son carbones encendidos, tienen mi gloria, tienen el poder y la autoridad para derrotar a todos los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Escucha, todos los días, pastor, mañana, tarde y noche, nos la pasamos leyendo, cantando la palabra. Llegaban los indigentes, les dábamos lo que teníamos. Si teníamos un poquito de arroz, un poquito de café, vamos a orar. Nos vamos de vigilia, decían. Preparaban una olla de café, vámonos de vigilia. Y se arrodillaban uno a uno. Resulta que en esos días de gloria que nosotros no lo estábamos viendo, lo estábamos haciendo porque necesitábamos de Dios, Señor. Yo decía: Dios, tiene que pasar esto, tiene que pasar esto. Y estábamos reunidos un grupo así, un viernes en una vigilia, adorando al Señor. Unos levantaban la mano, otros se arrodillaban, pero pastor, era de quebrantamiento. Se sentía la presencia del Señor. La gente se arrodillaba a llorar, a gemir. Pero era una cosa impresionante ver 10, 12 personas llorando, gritando, quebrantadas. Y escucha, yo estaba con la guitarra así al frente, mirando a todos, abro mis ojos y veo la motorizada. Ya le llaman en Colombia a la policía la motorizada, los de las motos. Y entonces yo salgo discretamente allá y le digo: mi agente, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? Dice: algo está pasando aquí, me dice la gente. Le digo: no está pasando nada. Dice: podemos entrar a ver. Y entran los 2, uno por allá, otro por allá, tirado, otros cantando, otro. Se quedan así mirando los 2 y me dicen: es que hemos recibido una llamada de emergencia, que este lugar se está prendiendo. Hay un fuego que está saliendo allá por el techo, que se está quemando este lugar, y hemos venido a saber qué está pasando, pero no vemos sino gente que está de rodillas. Gloria a Dios. El fuego del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Eran los carbones
sorprendidos, que Dios quería que salían de cada uno de sus labios, de labios impuros, salía la gloria de Dios. Y se quedaron sorprendidos. Pero es que no, yo veo gente que está humillada, orando, llorando, pero yo no veo el fuego, decían ellos. Cuando nos acercamos y los rodeamos a ellos, le dijimos: si pudieras entender la parte espiritual, entenderías que es la gloria de Dios que está en este lugar. Porque hubieron personas humildes, sencillas, que entendieron, se pusieron de acuerdo para orar, para clamar, para gemir, para doblar. Segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oran, busca mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén, gloria a Dios. Si se ponen de acuerdo dos, estás con tu esposa, ora. Si estás con tu hijo, ora. Si estás con tu vecino, ora. Si se ponen de acuerdo dos, y esos dos harán estremecer el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. A su nombre, dale un fuerte aplauso al que vive. Escúchame. Decíamos que debe haber un toque divino, porque el carbón lo coloca el Señor. Dios te hace un llamado, te toca y te coloca el carbón. Pero a partir de ahí, que tú ya has sido purificado, te levantas a decir: Señor, aquí estoy. Ese es mi llamado. Ezequiel lo pudo entender, Jeremías lo pudo entender, el profeta Isaías lo pudo entender, el profeta Oseas lo pudo entender, el profeta Elías lo pudo entender. Para que haya un llamamiento en tu vida, escúchame bien, debe haber un toque divino y debe haber un carbón encendido que Dios colocará para borrar de tu vida el pecado. El pecado quedó atrás, eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Aleluya. Tú eres nuevo para el Señor. Gloria a Dios. Ahora solo necesitas decirle: Señor, coloca ese fuego en mí. Coloca el querer como el hacer en mi vida. Para los salmistas debe haber estremecer la alabanza y la adoración y traer la gloria de Dios, que hace que la gente se estremezca, que la gente quiere humillarse, que la gente quiere entrar en ese gozo, saltar de alegría. ¿Qué está pasando? No, la gente volvió loca ya. ¡Qué un gozo! Si el profeta Nehemías, sacerdote Nehemías, decía: el gozo que Dios ha puesto en mi corazón, el gozo que me da fuerza, me fortalece. Oye, el Señor le está hablando a ustedes, me está hablando a mí. No podemos ser, como lo encontré, el carbón que no está prendido. Escúchame. Vamos a mirar lo que es el carbón. La definición de carbón es una roca sedimentaria negra que sirve como combustible inflamable y es un recurso renovable. O sea que después de su uso, perdón, no renovable, después de su uso ya no sirve. No puede pasar eso en nuestras vidas. Yo escucho a diario aquí en Ecuador: yo un día le serví al Señor. ¿Qué pasó? Estoy apartado. No sirve así. 30 años le serví al Señor, 20 años.
Antes, cuando yo oraba, la gente se sanaba. Cuando yo oraba, los demonios salían. Y ahora, Él tiene los demonios dentro. Un carbón negro. El carbón que Dios quiere utilizar es aquel que está encendido de brasas. Ese carbón está lleno de sufrimientos. Ese carbón va a purificar tu vida. Si todavía eres rencoroso, si todavía eres maldiciente, si todavía eres tacaño, si todavía hablas de los demás, de todo eso el Señor quiere purificar. Amén. Dios quiere carbones encendidos. Gloria a Dios. Esos carbones que dan una llama. La gente solamente se sorprende. Solamente puede decir, solo Dios puede prender ese fuego en tu corazón. Amén. Porque el único que puede hacerlo es el Señor. ¿A cuántas veces está hablando esta noche el Señor? Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive. Escúchame. Debemos aprender a estar concentrados en lo que estamos haciendo, a permanecer fieles y animosos. Yo quiero que me acompañes en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 18-20. Acompáñame ahí. Mateo 18:20. Cuando estés ahí me dices amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. El nombre. Cambió. A ver conmigo todos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. Amén. Si hay dos nomás, dice. ¿Cómo será estando toda la iglesia, pastor? Aleluya. Si Él dice que si se ponen de acuerdo dos que quisieron venir a la vigilia, ¿cómo sería toda la iglesia? Los jóvenes, los niños. Mira lo que dice. ¿Por qué este pasaje? Porque el carbón encendido representa una transformación, es una señal de bendición, es una fortaleza y una transmutación. Significa tener buenos pensamientos y buenas acciones. Si verdaderamente tú eres ese carbón encendido, aprenderás a tener pensamientos diferentes, pensamientos nuevos. Tus acciones serán diferentes. La gente dirá, esta persona es de Dios, esa persona tiene la llenura del Espíritu, esa persona tiene llamado de Dios, por tu pensamiento, por tu forma de hablar, por tu forma de actuar. Pero es triste que seamos esos carbones opacados, conociendo la palabra, cantando, orando, alabando al Señor, declarando la palabra, y no se prende ese carbón. Si Dios quiere esos carbones encendidos que estén al máximo, Gloria a Dios. al rojo vivo, fuego devorador, decía el Señor cuando aparecía. Es un fuego devorador. Los israelitas miraban de lejos esa montaña llena de calor, que ardía esa montaña de fuego. Asustados, no subimos allá. Que suba Moisés solo, nosotros no vamos. No podemos ser así como fue el pueblo de Israel. Dios quiere carbones encendidos en todos los lugares. Amén. Escúchame. La tercera parte que representa un carbón encendido es juicio. Juicio. ¿Qué representa? Juicio. Para aquellos que no caminan con el Señor. El juicio no es para nosotros. No. El juicio es para los que conociendo de la palabra se han alejado. El juicio es para aquellos que un día les han hecho llamado,
y no han querido dejar las cosas del mundo por seguir al Señor. Ese carbón encendido representará en las personas juicio, que puede ser también para nosotros, los que un día se alejaron del Señor. Viene un juicio, porque dice el Señor en una parábola que ¿quién hizo la voluntad del Padre? Dice el Señor. Al hijo que le dijo que vaya, un mandado que lo mandó a hacer, le dijo que iba y a la final no fue. O el hijo que dijo no voy, pero que a la final Lo hizo. fue, cumplió. Entonces el Señor Jesús dice en la parábola, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? El que no fue, dijo que no fue y fue. El que dijo que no iba, pero cumplió. Es de la misma manera eso. De las vírgenes apercibidas, 5 insensatas, 5 con sabiduría. Estaban esperando, oraban, vigilias, tenían su aceite. No tenían el aceite gastado de la gente, era el aceite limpio, puro, fragante para Dios. ¿Cuál es ese aceite? Ese aceite es de las oraciones. Cuando tus oraciones son frescas en la mañana, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú intercedes. Ese es el aceite limpio, puro, que Dios transforma tu cara, tu manera de hablar, de actuar. Hay gente que dice, cuando yo oraba, hacía descender el fuego del cielo. Pero vino un día el diablo y lo mató. No vamos a dejar apagar esas lámparas, esos fuegos, ese carbón que Dios ha colocado en mi vida es de fuego. Palabra que estremezca el mundo. El mundo está necesitado. Cada vez que salimos a un lugar, alguien dice, ore por mí, interceda por mí, acompáñame a mi casa. La gente está necesitada de Dios, pero que te encuentren con ese carbón encendido, ese carbón que representa para el final de los tiempos un juicio, que dice que primero será por la casa de Dios. El juicio que Dios va a iniciar es por la casa de Dios. ¿Quiénes hicieron la obra? ¿Quiénes apoyaron la obra? ¿Quiénes estuvieron ahí sin desfallecer día y noche? Hasta el último día que el Señor le hizo el llamado, Señor, cumplí. El pastor decía, lo único que le pido a Dios, con todo mi corazón, es que si me llega la muerte, que sea en el púlpito, que termine de llevar el mensaje al pueblo antes de que me llegue. No sé si lo vieron en Facebook. Terminó de predicar, se bajó, abrazó a los hermanos. Ese día predicó como nunca había predicado antes. Estremeció la iglesia. Todo el mundo se sorprendió. Abrazó a los hermanos. Cayó. Se fue con eso. Gloria a Dios. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Cumplió o no cumplió? Amén. Está esperando el Señor de ustedes. Señor, que usted le diga, pastor, aquí estoy. Tengo este tiempo para tal cosa. Pastor, puedo hacer esto. Pastor, utilicemos eso. Pastor, mi casa está abierta para un grupo de oración. Pastor, yo voy a reunir a mis familiares. Pastor, yo voy a reunir a unos amigos para que tú les hables, para que les hablemos. Hay muchas maneras de ser un carbón encendido. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos Dios les está hablando? Amén. Seamos carbones encendidos, ¿no? Yo creo que le des un fuerte aplauso. Ya para terminar, dice, debemos ir a su presencia para que nos lleve a una visión de santidad. Escucha, cuando tú eres un carbón encendido,
victorias que se deben comienzan en el trono. Escúchame. Tenemos que aprender a profetizar palabras alentadoras, de esperanza, de salvación. No profetices cosas. Profetiza a Cristo, su palabra. Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Que mi palabra sea predicarle a alguien. Te quiero llevar a una iglesia para que escuches la palabra, porque Dios quiere que seas santo. Siento que el Señor está hablando esta noche aquí. Dios está llamando a su pueblo a asumir un rol asignado como real sacerdocio. Yo quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 2:9, para terminar. Primera de Pedro 2:9. Perdón, 2. Gloria a Dios. ¿Qué les dije? Primera de Pedro 2:9. Vamos a mirar. ¿Cuántos están ahí? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Le está hablando ese mensaje al pueblo de Dios, a los que estamos aquí esta noche, vigilando. Dios está viendo. Vamos a leerlo todos. Están a mi vista. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el que tiene el fuego del Espíritu de Dios. Ese es el que es un carbón encendido. Soy real sacerdocio. Pertenezco al pueblo de Dios. Soy un hijo de Dios. ¿Pero para qué? Para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, el plan de salvación, la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Ese es el pueblo que Dios quiere esta noche. Un pueblo escogido, un pueblo, un real sacerdocio. No somos falsos, somos el pueblo de Dios. Amén. Amados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. A su nombre, Gloria a Dios. a su pueblo. ¿Cuántos dan un grito de victoria? Esta noche el Señor ha predicado a tu corazón, a tu vida, y que no regrese vacía esta palabra. Lo declaro en el nombre del Señor. Hoy declaro que va a haber fuego, va a haber fuego consumidor. Será diferente tu vida. Todo será diferente. Llegarás con hambre de buscar la palabra. Se cumplirá la palabra de Amós capítulo 8:11. En los postreros días derramaré hambre sobre la tierra, pero no será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de escuchar La palabra. la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive, a su nombre. Gloria, colócate de pie ahí.